Bien, Dios les bendiga esta mañana. Vamos a continuar en nuestro curso de reuniones familiares con la clase número 4 o lección número 4, en donde nos toca hablar de la razón de ser de las células y su fase de multiplicación. Entonces, vamos a ir avanzando en esta hora. Dice, la célula biológicamente es la unidad estructural más pequeña de un organismo que es capaz de funcionar independientemente. Así como las células individuales se unen para formar el cuerpo de un ser humano, las células en una iglesia forman el cuerpo de Cristo. Además, cada célula biológica crece y reproduce sus partes hasta que se divide en dos células. El objetivo fundamental de la célula es la multiplicación. El corazón del ministerio celular es la evangelización para alcanzar a los hombres y mujeres perdidos. Esta debe ser la meta principal de toda célula. Las células funcionan como redes que se extienden a través de ciudades enteras. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción o comparación con las células humanas, cómo funciona el sistema de visión celular o la plantación de células que puede una iglesia utilizar para su expansión, para su crecimiento, ¿verdad? Así como las células humanas se van formando unas con otras para luego pues componer un ser vivo, ¿verdad? Un cuerpo humano. Así las células dentro de una iglesia celular pues se van conformando, luego se multiplican y se van plantando nuevas células para que la iglesia o el ministerio pueda crecer en número y por supuesto expandirse. Y así como las células están diseminadas por todo el organismo, por todo el cuerpo humano, así las células en la congregación se pueden expandir, ¿verdad? ¿Qué le digo? Es la modalidad que yo veo en la visión celular, que no realmente puede una célula estar en el perímetro del templo, sino que puede estar fuera, muy lejos, y con la debida coordinación esa célula puede llegar a crecer y luego multiplicarse y multiplicarse hasta pues después pues conformar una nueva congregación. Eso es lo que a mí me llama la atención y me deja asombrado acerca de la célula o la visión celular, que con el debido equipamiento acerca del liderazgo y los hermanos que componen la célula, que echan a andar la célula, esto puede proveerle a la iglesia una herramienta de evangelismo muy eficaz, ¿verdad? ¿Cómo se multiplica una célula? Bueno, primero se debe cumplir la fase del aprendizaje, pues todos los integrantes de la célula deben de estar completamente enseñados, deben de estar completamente instruidos en todo lo que concierne a la visión celular, y es allí donde se debe también cumplir también la fase del amor, donde la célula no meramente es un grupo de personas que se reúnen para estudiar la palabra y para orar y para adorar, sino que también está la fase del amor, en donde las necesidades y problemas que suceden con algunos integrantes de la célula, pues los demás integrantes de dicha célula se identifican empáticamente con las necesidades de los demás. Esa es la fase del amor. Otra fase que se debe de ver también es la fase de la asociación, en donde ya hemos vencido todas aquellas
líneas divisorias o paredes intermedias que siempre existen dentro de una iglesia, y que se han derribado para que exista una asociación fraterna, ¿verdad? Que todos tengamos la capacidad de convivir, todos tengamos la capacidad de relacionarnos, de llevarnos bien. Esa es una fase muy importante. Digamos que todos estos son los propósitos, perdón, sí, objetivos que debe alcanzar una célula, ¿verdad? El aprendizaje, la capacitación, la enseñanza, el amor practicado no de palabras, sino de hecho, la capacidad de relacionarse unos con otros, de asociarnos, ponernos de acuerdo para un proyecto o para algo a nivel de célula es muy fundamental. La fase para avanzar, o sea, es donde este grupo o esta célula eh, tiene la capacidad de poder ya dar el siguiente paso, ¿verdad? No, no es una célula bebé, no es una célula recién concebida o recién formada, una célula que ya tiene bastante recorrido y tiene mucha consistencia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que cuando una célula está lista para avanzar es cuando ha superado todos aquellas baches o aquellas etapas que sufre todo grupo de asociación cristiana en sus inicios, ¿verdad? Algunas veces se pone errático el movimiento, se pone lento o otras veces se pone como estancado. Pero ya cuando está en la fase de avanzar es cuando pues ya allí hay una consistencia regular y la iglesia, perdón, la célula va en avance, ganando almas igual la fase para salir, ¿verdad? Bueno, vamos a ir abordando todo esto. Al principio, en la fase del aprendizaje, al principio todas las células humanas parecen una pequeña masa de protoplasma sin forma, sus partes individuales son imposibles de distinguir, aunque la célula tiene el código para la multiplicación, debe crecer y desarrollarse primero. Los grupos celulares siguen un modelo similar. Los miembros al principio se miran el uno al otro sin saber qué esperar y la primera etapa de la vida del grupo celular tiene la característica de que sus miembros comienzan a conocerse, ¿verdad? Entonces es aquí donde se empieza a romper muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno de pastor le toca abrir una célula de cero, tal vez con uno o dos hermanos, o tal vez con un hermano, y los demás todos son amigos, es bien difícil, bien complicado, porque es una etapa donde todos empezamos a conocernos. Yo lo he estado viviendo en mi experiencia personal. He iniciado la apertura de una célula en una ciudad, entonces es bien complicado, porque normalmente cuando uno lo conocen en el medio, ¿verdad? En el contexto donde está o en el entorno donde está la iglesia, pues dice, va, el pastor, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Tal vez uno a ellos no, pero ellos a uno sí. Pero cuando usted abre una célula en una ciudad que está 5 o 6 horas de distancia de su templo, entonces todo se rompe, todo es de cero, todo es de cero. Entonces la gente empieza a conocernos, ¿verdad? Conocerlo. Pero yo creo que cuando se abre una célula con unos 8 o 10 hermanos, se hace un poquito más fácil porque está el calor de los hermanos, está el acuerpamiento de los hermanos, que es muy fundamental en una célula, ya que el objetivo es llevar amigos. Y estos hermanos le dan calor a la reunión, ¿verdad? Le dan calor a la enseñanza, le dan acuerpamiento a todo lo que se dicte y se desarrolle dentro de la célula. Pero cuando solo es una persona la conocida y todos son amigos, entonces es sumamente difícil. Pero esta capacitación, esta formación nos ayuda a nosotros
a saber dominar todos estos campos en los que nos encontramos en la plantación celular. Bueno, eso de romper el hielo es una realidad tangente. Todo aquel que planta células, todo aquel que es líder de célula, todo aquel que quiera poner en marcha esta visión celular se va a encontrar con eso. Para eso hay que revestirse en oración primero, revestirse en la palabra, para que ayudar a los amigos con buenos modales, o sea, el primer impacto, el primer contacto, perdón, es lo que marca la tendencia de la célula. Porque si ven en nosotros educación, si ven en nosotros modos de expresarnos correctos, si ven en nosotros buena vestimenta, o sea, una vestimenta acomedida, si ven en nosotros la forma de expresarnos, de pedir las cosas, de relacionarlos con los demás, si ven en nosotros que respetamos el horario, si decimos empezamos a las 7 se empieza, si decimos que terminamos a las 8 estamos saliendo, entonces todo eso ayudará a que esta etapa de aprendizaje, de rompimiento de hielo, nos ayude a pues avanzar, ¿verdad? Veamos la fase del amor. Los cromosomas en una célula humana empiezan a alinearse en ares, aunque no en una línea recta, de modo similar. Los integrantes de la célula se quitan las máscaras durante esta fase de amor. Las personas se conocen tal cual son realmente. El conflicto se observa a menudo cuando alguien se olvida llevar los refrescos o llega tarde. De ahí que hay quienes han denominado esta como la etapa del conflicto. La fase del amor también dura aproximadamente un mes. Bueno, yo considero que lejos de lo que estamos leyendo, es fundamental que los amigos lo primero que vean en nosotros es amor. Es fundamental. Es fundamental, mis amados. Lo primero que deben ver los amigos y todos los integrantes de la célula, aún los niños, jóvenes, adolescentes, es amor. Necesitamos que la célula se convierta en un espacio donde en ese pequeño reducto el amor de Cristo fluya, ¿verdad? El amor de Cristo fluya en todas las acciones, en todas las etapas, en todas las fases de la célula, en todos los días que la célula se reúna, en todos los movimientos que tengan que ver con la célula, el amor debe de verse florecer. La fase de la asociación, bueno, en medio de un grupo de la célula, alrededor del tercer o cuarto mes, los miembros comienzan a encontrar sus roles. Por ejemplo, todos empiezan a reconocer la capacidad que Judy, por decir así, tiene para la adoración, o el don que tiene Juan para aconsejar. Bueno, todo esto se va dando, ¿verdad? O sea, aquí hay un esquema establecido que posiblemente pueda ocurrir. Es un proceso de inicio. Normalmente dicen unos que en 6 o 8 meses la célula debe estar lista para considerarla que ya se puede multiplicar, que ha crecido grandemente. Pero realmente estos son esquemas. Quien dicta todo esto, quien garantiza todo esto es el Señor y por supuesto las personas, porque si las personas responden como debe de ser al Señor, pues esto se va a dar. De lo contrario, se va a volver un poco más lento, ¿verdad? Para mí, la fase de la asociación es cuando todos encajamos en el engranaje de la célula. Cuando todos nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Cuando todos, ninguna persona usurpa la posición de otra, no, en la célula todos tienen su parte, su porción que desarrollar.
Esa es la fase de la asociación. La fase para avanzar. Dice, las cuerdas del cromosoma empiezan a alinearse en la posición de este a oeste, preparándose para avanzar y formar un duplicado exacto de sí mismo. A esta altura, en el grupo celular, los miembros enfocan la evangelización. Aunque la célula siempre se extiende hacia otro, el tiempo del avance resalta la evangelización del grupo como la actividad primaria. La fase de lanzamiento ocurre en el cuarto mes hasta que la célula se multiplica. Vuelvo y repito, estos son esquemas que se puede decir que está como programado que para el cuarto mes de haber iniciado la célula ya debe multiplicarse. Esto, como ya lo dije, será siempre y cuando en base a la respuesta de la gente, porque debemos entender que aunque nosotros hagamos todo, oremos, ayunemos, visitemos, evangelicemos, la parte final del crecimiento lo da Dios. O sea, nuestra parte es orar por nuestros invitados, orar por la célula, orar por el líder de célula, orar por todo. Pero en ese proceso de oración, algunos van a responder, otros se van a tardar un poco más. Entonces, el aspecto del tiempo yo lo doy por abolido porque quien dicta los tiempos es Dios. Ahora, se va a llegar a un punto en el momento indicado en donde la célula tendrá un número considerable y se estará lista para dar el siguiente paso, que es la multiplicación. La fase para salir. Cuando la célula se prepara para dar a luz una célula idéntica, los cromosomas se separan y se dividen. Esto es multiplicación. En un grupo celular se levantan nuevos líderes y se entrenan para guiar una célula mientras se van uniendo los nuevos miembros. Cuando el grupo es lo suficientemente grande, tiene lugar la multiplicación. La fase para salir puede durar hasta un año. Ahí está. No se multiplican todos los grupos celulares, pero existe el peligro de estancamiento cuando esto no sucede. Bueno, para eso hay un líder, amén. Hay un líder y hay un pastor, hay un líder, un supervisor, ¿verdad? Que se encargan de monitorear todo esto. Pero se va a llegar un momento y el tiempo correcto para poder multiplicar esa célula y volver a repetir el ciclo. Veamos los factores que contribuyen para que se produzca la multiplicación de una célula. El primer factor, el tiempo devocional del líder de la célula. O sea, ¿qué es el tiempo devocional del líder? Es la búsqueda. Es el acercamiento que esta persona tiene con Dios. Por ejemplo, si un líder de célula tiene a cargo 20 personas, incluyendo amigos, es el deber de este líder interceder por todas estas personas e en específico por el invitado que éste tenga, ¿verdad?, dentro de la célula. Entonces, debe de haber una intercesión, una búsqueda, un enriquecimiento espiritual de este líder. Tiene mucho que ver también la capacitación, la riqueza tanto bíblica y teológica que este líder tenga, no solo la búsqueda del Espíritu Santo, sino también lo que sale de su boca. Porque si un líder tiene riqueza escritural en su boca, ha sido capacitado, se ha sometido al proceso académico, ¿verdad? Entonces este líder tendrá mucho pasto que dar. Cuando abra la boca, esta persona va a enriquecer a los demás. Entonces eso va a ayudar para que la célula se nutra, ¿verdad? Se nutra. Y por supuesto, pues va a dar resultados tremendos. Número 2, la intercesión del líder por los miembros de la célula, de lo que estamos hablando. La oración por los miembros del grupo es la tarea más importante del líder para unificar y fortalecer el grupo.
al prepararse para la multiplicación. El tiempo que el líder pasa con Dios para prepararse para la reunión familiar. Otra cosa importante, un líder no puede llegar a una célula, a un culto de célula, sin preparación previa. No puede 2 horas antes tomar el manual de la célula, lo que va a predicar, lo que va a enseñar y a orar y hacer de todo. No, tiene que tener toda una semana de preparación para ese día. La oración diaria de las personas que asisten a la célula. Es fundamental que todas las personas que asisten a la célula se comprometan con la intercesión y la oración para que esta célula se multiplique. Es fundamental. Todos orando por un propósito, Dios va a responder. 5. La confraternización con los asistentes. Llevarse bien, asociarse bien, entenderse, comprenderse es muy importante entre todos los hermanos. Y por último, la motivación para que todos participen en el trabajo. Las células que crecen están constantemente invitando personas nuevas. Los líderes de células exitosas exhortan a los miembros de la célula que inviten a los amigos íntimos, familia y compañeros de trabajo a la reunión. Esto debe de ser una motivación constante. Seguir trayendo amigos a la célula para que estos vengan a ser parte de la predicación y la enseñanza. Bueno, número 7, fijar metas. El líder que falla en fijar metas que los miembros pueden recordar tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de multiplicar su célula. Estableciendo metas hace que ese porcentaje aumente al 75%. Bueno, es importante tener en claro 2 cosas. Cuando hablamos de fijar metas en una célula, obviamente el recurso con el que trabaja el líder de célula es con las personas. Número 1, en el caso de ganar las almas, quien las convierte es Cristo. Obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es estar orando todos los días para que fulano de tal se entregue a Cristo y pues cuando se nos dé el momento, pues mandarle una palabra, un texto, evangelizarlo, hablarle siempre de Dios. Eso es como ir abonando la planta que tarde o temprano el Señor dará la luz para que ésta crezca. Y número 2, con las personas que ya han aceptado, con las personas que ya se han reconciliado, o sea, las personas que ya están ganadas, tener el plan alternativo de el adoctrinamiento de estas personas, ¿verdad? El adoctrinamiento de estas personas, y si no se han bautizado, pues inmediatamente empezar con el proceso de enseñanza y adoctrinamiento para el bautismo. A la gente no hay que andar esperando que los vuelva a botar el diablo para volverlos a ganar, no, ya hay que meterlos directamente al camino del Señor, ¿verdad? Entonces, esas son las metas que están dentro de las posibilidades de un líder. La formación y capacitación del recurso humano ya ganado para el Señor. Y el otro es, pues, seguir intercediendo y orando hasta ver convertidas a las personas que aún faltan. 8. Conocer la fecha para la multiplicación de la célula. Bueno, los líderes celulares que establecen metas específicas. Bueno, aquí es cuando la célula ya está grande, ¿verdad? O sea, aquí es cuando la célula ya, puedo decirlo así, ha producido líderes, ha producido asistentes, ha producido personas que tienen buenos talentos para cantar, para predicar, para dirigir, ya se bautizaron, algunos se casaron. Entonces, aquí esta fase es cuando la célula ya está para decir, bueno, para tal fecha vamos a programar la multiplicación, vamos a multiplicarnos, ¿va? No dividirnos, multiplicarnos. Entonces vamos a nombrar a fulano y a fulana como líderes y asistentes de líderes y a otros hermanos para que acuerpen esta célula y repitan el ciclo, que eso es lo que se quiere. Entrenamiento. Bueno, los líderes celulares que se sienten mejor entrenados
multiplican sus células más rápidamente. Sin embargo, el entrenamiento no es tan importante como la vida de oración y la orientación hacia las metas. Bueno, voy a vertir mi punto de vista. Recuerde que este es un material, pero nosotros como profesores podemos mejorarlo, obviamente. La vida de oración es el 50% de lo que Cristo dijo. Jesús menciona otro 50% donde dice escudriñad las escrituras. Un líder de célula con una debida búsqueda en ayuno y oración y con la debida formación académica, y cuando me refiero a formación académica no me estoy refiriendo a ser un licenciado o un arquitecto, me estoy refiriendo a ser una persona con el conocimiento teológico y doctrinario que se requiere. ¿Por qué? Pues por el aspecto de que de lo que va a hablar en la célula es de Biblia. Es de Biblia, no es otra cosa. Y si usa el manual de la célula, también va a hablar de Biblia, porque el manual está diseñado en base a la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Si el líder desconoce la parte doctrinaria, ¿qué tal si, por decirlo así, el día de mañana en una célula es invitado un musulmán? ¿O es invitado un gnóstico? ¿O es invitado un animista? O sea, todas estas posibilidades se pueden dar. Creo que los hermanos que viven en los Estados Unidos es posible que se hayan enfrentado a algunas de estas cosas o vean correcto esta aplicación, porque ese es un país diverso de cultura. Nosotros acá en el medio latinoamericano nos podemos encontrar con personas como los testigos de Jehová, con los mormones, con personas que pertenecen a una secta o a una ideología distinta o contraria a la Biblia. Se puede dar el caso. Entonces, ¿qué pasa con el líder de célula? ¿Qué sucede? Si no tiene la formación, si no busca la formación por parte propia, si solo es oración y ayuno, o sea, esa es una parte del proceso que debe tener el líder de célula. Pero la académica es la fundamental. Allí es donde la espada se esgrime correctamente. Ahí es donde la espada está bien afilada para presentar defensa, como dijo el apóstol Pedro, de la fe. O sea, es fundamental que el líder de célula tenga equipamiento teológico y tenga equipamiento espiritual en lo que respecta a la búsqueda. Debe de ser, para mí, en mi congregación, bajo mi pastoreo, ningún líder de célula entra al liderazgo si no tiene instituto bíblico. Ninguno, porque va a pastorear. Va a pastorear un grupo pequeño de 10, 20 personas. Entonces yo le voy a pedir cuenta. Yo le voy a pedir informe de qué está sucediendo allí. Yo me voy a reunir con los hermanos para decirle, hermano, cómo está predicando la hermana o el hermano. Díganme. Entonces, el asunto está de que el recurso que estamos administrando es humano, es comprado con sangre, la sangre de Cristo. Entonces, nosotros no solamente debemos ser buenos oradores, debemos también de ser buenos estudiantes de Biblia para enseñar a otros. Y aquí tiene mucho que ver la humildad, porque hay personas que dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me usa, pero es un indocto. Es un indocto cuando le pregunten qué es el esclasticismo, lo van a reventar, ¿verdad? Lo van a reventar cuando le pregunten acerca del surgimiento de la Iglesia Católica. ¿Por qué surgió la Iglesia Católica? ¿Cuándo? Va a quedar home, ¿verdad? Mire, como cuando se va la luz, porque es necesario. Son dos cosas que Cristo llamó a los discípulos que hicieran: orar y escudriñar. Orar y escudriñar la Biblia, las Escrituras y todo lo que concierne
la capacitación teológica y doctrinaria que todo un líder responsable, comprometido con el Señor, debe de tener. Tenemos líderes indoctos y tenemos líderes doctos. Tenemos líderes que son buenos en oración, pero que son gente muy preparada en la Escritura. Gente que cuando habla sale sabiduría de su boca. Pero también tenemos gente indocta, que son buenos para orar, que son buenos oradores, le devoran horas orando, pero no saben nada de doctrina y teología. Lo básico, lo rudimentario. Pero allí la luz está a medias. Y la palabra del Señor nos manda que nosotros estemos bien preparados. Un líder con un buen entrenamiento, con una buena academia y con una buena vida de oración es un líder poderoso, completo. Completo. Si no tienes la academia, eres incompleto. Si solo ayunas y oras y no tienes la academia, eres incompleto. Si solo tienes la academia y no tienes el ayuno y la oración, eres incompleto. No puede usted modificar lo que Cristo ya estableció. 10, la capacidad del líder para alcanzar a otros. Los líderes de célula exitosos visitan a los recién convertidos. La visita inmediata y personal a la casa de una persona nueva es una de las maneras más eficaces para asegurar que ésta volverá a la célula o a la iglesia. Cuando por primera vez alguien visita la célula, el líder de célula va a verlo, va a conocerlo, aunque él no lo haya llevado, pero va con la persona que lo llevó. Eso da mucho, mucho que decir, ¿verdad? Eso da importancia. 11, las veces que el líder hace contactos con personas nuevas, los líderes que tienen contacto con 5 o 7 personas nuevas por mes tienen un 80% de posibilidades de multiplicar el grupo celular. Cuando el líder solo visita de 1 a 3 personas por mes, las posibilidades se reducen. Bueno, todo contacto, o sea, todo líder, debe de tener buen contacto con todas las personas nuevas que asisten a la célula, con todas. Eso va a transmitir un mensaje muy importante y muy positivo. 12, la capacidad del grupo de involucrar a otros. Los líderes celulares que animan a sus miembros a invitar a otras visitas duplican su capacidad de multiplicar sus grupos en oposición a aquellos que solo lo hacen cada tanto o tal vez nunca. O sea, si el líder pasa en contacto en plena motivación con los hermanos de la célula, que no solo traiga uno personas, sino que traigan más, eso por supuesto va a desatar un crecimiento grande. 13, el número de visitas a la célula. Hay una relación directa entre el número de visitas en el grupo y el número de visitas que un líder multiplica su célula. Reuniones sociales. Las células que tienen reuniones sociales por mes se multiplican 2 veces más rápidamente que aquellas que no tienen ninguna. ¿Qué es una reunión social? Una reunión social es cuando fuera del día de culto de la célula, planifican los hermanos y hermanos, ¿qué le parece si vamos de paseo al río o a la playa? ¿O qué le parece si vamos a comer a un restaurante todos y tenemos un momento de pura socialización? No vamos a tocar términos de célula ni nada de eso, ni hablar de nada, sino que conocernos, estar juntos, platicar, degustar de algo, caminar, pasear. Esa es una reunión social. ¿Qué sucede con esto? Puede ser que no se hable de Biblia ni de iglesia, pero esto vuelve más cercanos el grupo. Esta es capacidad de asociación, mire. Esta es capacidad de asociación. Si alguien dice, bueno, vamos a caminar al bosque, llevamos comida, usted lleva una cosa, yo traigo otra cosa. Aquel dice, no, yo voy a traer la bebida. Otros dicen, yo voy a traer los vasos y los platos, todo lo que se ocupe. Otro dice, yo voy a traer lo otro. Otro dice, yo voy a traer el postre. Entonces,
Esa es una capacidad de asociación. Se vuelve más unido el grupo, más unido, y esto le da un éxito rotundo a la célula. Nivel, bueno, preparación de otros. Los líderes que reúnen un equipo duplican su capacidad de multiplicación. Qué importante es preparar a otros. Es preparar a otros. Del grupo que está dirigiendo el líder de célula, más de alguno tiene la capacidad de liderazgo. Entonces a eso se les aparta y se les da una capacitación especial para ser líderes. Nivel de cuidado pastoral, la visitación continuada del líder a los miembros de la célula ayuda a consolidar el grupo, no solo a las visitas, sino a todos los hermanos. Formas en que se multiplican las células, vamos a ir avanzando. La expansión del grupo es el latido del corazón del ministerio celular. Es importante entender que la visión celular persigue la multiplicación. No formar células de 60 personas. No formar células de 60 personas, sino multiplicarlas, que se expandan, que abarquen más territorio a otras personas. El tamaño óptimo de un grupo pequeño es de 8 a 12 personas. Ese es el tamaño óptimo. Para mí, el tamaño óptimo de una célula es 12 personas, 12 hermanos junto con el líder y el asistente de célula. Esos 12, la célula debe de haber 24 a más personas en su primera reunión y consecuentemente, hasta que llegue a la cantidad correcta. Bueno, elementos para la multiplicación de la célula. Es importante entender que la multiplicación de una célula es un proceso que incluye diversos elementos tales como, número 1, invitación, 2, congregación, 3, pastoreo, 4, visitación, 5, capacitación. Esos son los elementos que se ven en una célula. El proceso de invitación. Usted va a saber, a elegir a quién va a invitar. Usted debe de conocer a alguien que esté necesitado de Dios. Entonces esa persona es su invitado, ¿verdad? Número 2, pues que se congregue, que el grupo, que la célula se congregue en la célula y se congregue en la iglesia. Debe de haber buen pastoreo, debe de haber acercamiento, debe de haber atención a las personas, apacentamiento de las personas, seguimiento de las personas, tanto por los medios existentes, ¿verdad?, a disposición. Debe de haber visitación, acercamiento, ir a la casa, ver las personas y, por supuesto, capacitación. Entonces, todas estas cosas influyen para que una célula se multiplique. Hay dos formas de cómo se multiplican las células. La multiplicación madre-hija es cuando la célula ha alcanzado el nivel correcto en base a número de personas y base a frutos, ¿verdad? Ya ha alcanzado, por decirlo así, que lleva más de un año la célula, año y medio, por decir así, ya tiene un número considerable, entonces es el momento de multiplicarla. Se nombra un nuevo líder, un asistente, se nombra un tesorero, se nombra a otras personas que compongan la célula, que le den sentido a la célula y por supuesto se comienza el ciclo nuevamente. Y por supuesto, pues la otra forma es la plantación de células, es cuando se abren nuevas células, ¿verdad? Un miembro de un grupo existente inicia su propia célula desde el principio, reuniendo amigos, familiares y amigos del trabajo. El plantador continúa teniendo una relación con el grupo madre o por lo menos con el líder del grupo. O sea, esto es importante mantener el contacto. Cuando de una célula salió otra célula, no es que esa nueva célula se divorció de los demás, sino que siempre mantiene un contacto que puede incurrir también en un culto unido de células para fortalecer a los nuevos integrantes de la célula
que se ha multiplicado con la célula madre, ¿verdad? Que es donde está el grueso de los hermanos que fueron pilares fundamentales en esta multiplicación. El proceso de multiplicación madre-hija, el proceso de 7 etapas utilizado por algunas iglesias celulares se detalla a continuación. Número 1, la primera etapa es la meta para la multiplicación. El proceso empieza cuando un líder de célula comunica la meta para la multiplicación al supervisor del área, que informa esto al pastor. El pastor se reúne con el supervisor para evaluar el número de grupos que se pueden multiplicar. La aprobación final de cuántas nuevas se abrirán está en manos del pastor. Bueno, todo esto es un trabajo de organización cuando las células ya tienen, como dicen, pues por aquí, ya han dado punto, ¿verdad? Y estas células, pues, ya se puede hacer una evaluación para una multiplicación, que por supuesto no lo hace el líder de célula, sino que lo hace el pastor con su equipo de trabajo para organizar bien todas las células nuevas que se van a multiplicar. Eso es parte de la meta para la multiplicación. Todo plantación de células siempre debe tener la meta de la multiplicación. 2. Casa del organizador y el nuevo equipo de dirección. El líder de célula y el equipo buscan una casa en la misma área en que se resultará ser un ambiente aceptable para una célula nueva. El supervisor se reúne con su equipo de líderes mensualmente y uno de los objetivos es descubrir, estimular y preparar al equipo celular para dar a luz un nuevo grupo. Bueno, este es otro trabajo de organización donde se va a posicionar, ¿verdad? Se va a posicionar, eso se le llama geopolíticamente, ¿verdad? Se va a posicionar esa nueva célula en una nueva área de influencia o de predicación, que no esté cerca de la célula madre, sino que esté un poquito retirada, donde no haya evidencia o presencia de iglesias, ni mucho menos células de otras iglesias o de la iglesia propia, sino que eso se debe a un trabajo de mapeo. Número 3, seleccionando el equipo de líderes, porque un grupo nuevo no puede empezar sin un equipo de dirección. Este es el líder, el asistente de líder y un tesorero. ¿Va? Todas las células se esfuerzan por formar este núcleo de liderazgo nuevo que abrirá un grupo nuevo de crecimiento. O sea, estas personas son las que distinguen y destacan entre los hermanos de la célula y por ende se va a nombrar a personas con capacidad de liderazgo. 4. Las entrevistas, el tercer mes de preparación de la multiplicación, el pastor entrevista a los líderes nuevos acerca de su vida devocional, su estado civil, el tiempo disponible para la iglesia y las actitudes personales. Esta entrevista es para asegurar que el líder pueda permanecer fuerte bajo presión y que el grupo celular tenga una buena oportunidad de sobrevivir. Qué importante es esto. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos pastores hacen esto con los líderes que van a nombrar? O con los líderes que nombran. O con los pastores que nombran, que ponen. ¿Cuántos pastores hacen esto? Se entrevistan con ellos. Hacerle preguntas acerca de cuánto tiempo ora usted, hermano, cuánto tiempo lee la Biblia usted, se está preparando usted, está en algún instituto teológico o algún seminario, usted se está equipando, ha sacado alguna formación teológica o académica. O sea, eso es forma de conocer al candidato al líder de célula. Usted es casado, es soltero, es recasado, divorciado. Todo eso se debe de saber. ¿Cuánto tiempo disponible tiene usted? ¿Cuántas horas trabaja? Todo eso se debe saber, porque si se nombra a una persona que no tiene disponibilidad de tiempo, que no le queda tiempo para orar ni para leer la Biblia, mucho menos para visitar, va la desgracia. Revisar las actitudes personales.
revisar los temperamentos, si es arrogante, si es muy colérico, si es muy enojado, si se enfurece cuando alguien hace algo que no le parece o cuando alguien dice algo y que no le parece, se enfurece y está que explota, ese no puede ser líder de célula. No, una persona que explota en cólera no puede ni siquiera gobernar una escoba, porque cuando la escoba se le caiga, la va a quebrar a patadas. Entonces, esa persona podrá ser una eminencia en teología, podrá ser un ayunador y un orador, pero si es explosivo, como lo fue Juan y Jacobo, no pueden liderar. Tiene que pasar un proceso hasta que vea, mansedumbre, hasta que haya mansedumbre. Y una de las cosas que debe tener un líder de célula es ser manso y humilde. No puede ser arrogante, no puede ser mal hablado, no puede ser incomprensible, no puede ser impaciente, no puede ser perfeccionista, no puede ser arrogante ni altivo, no puede ser soberbio. Todas esas cosas se toman en cuenta para colocar un líder de célula y también en toda posición de liderazgo. Llámese pastor, llámese lo que sea. Porque estos líderes con estas cualidades o defectos no corregibles producirán un gran problema. Bueno, entonces estas son las cosas que se deben tomar en cuenta. Quinto, entrenamiento y presentación. Durante el cuarto mes, los equipos nuevos de líderes asisten a una sesión de entrenamiento especial que cubre temas tales como presentar la lección, o sea, la lección que se llama el manual de las células. Entonces, ahí se va a ver si tiene fluidez, ¿verdad? Una presentación de unos 8 minutos, cómo presenta la lección, cómo se desenvuelve, cómo habla, los ademanes que hace, la mímica que hace. Todas esas cosas se evalúan y se le corrigen y se le enseñan al líder para que evolucione más rápido. Bueno, cómo evangelizar, cómo desarrollar la adoración y cómo enfrentar los problemas del grupo antes de la multiplicación. Todo eso se vierte para poder ayudarle a los liderazgos a desarrollarse. Sexto, reevangelización en el grupo celular. En el quinto y último mes hay un intenso esfuerzo para evangelizar en el área en la que se abrirá el grupo nuevo de crecimiento. El equipo de líderes nuevo, los miembros de la célula madre e incluso el supervisor evangelizan el sector juntos. Finalmente el día que viene para que los grupos, perdón, finalmente el día viene para que los grupos comiencen. Se hace una apertura, un rompimiento, ¿verdad? Un culto inaugural de la célula. Séptimo, asesoramiento. Como se explicó previamente, los equipos celulares nuevos se reúnen con sus supervisores nuevos y el pastor para la oración, estímulo y asesoramiento. Aquí es cuando se dan las últimas instrucciones y se responden preguntas, ¿verdad? Se responden preguntas que los líderes o los miembros de la célula tengan por hacer. Bueno, hasta aquí llegamos contra nuestra lección número 4. No olvide ir formando su grupo de células, ¿verdad? Su grupo celular, no lo olvide irlo formando de 5 o 6 hermanitos allí para irles enseñando esto. Si ya está predicando en un grupo, debe de ir enseñando dando esta instrucción. Pídale permiso o autorización a su pastor, que este es un proyecto del instituto. Para eso en su matrícula se requirió la firma del pastor para que todos estos proyectos que se hagan cuando envuelven a personal de la iglesia, pues el pastor ceda el espacio y así pues se pueda hacer. Y si no, pues forme un grupo usted en su casa de amigos o personas
que quieran escuchar la palabra de Dios y allí usted puede vertir la información resumida dada en este curso. Recuerde que debe durar una hora, ¿verdad? Debe durar una hora el grupo donde debe haber oración, cántico, lectura de la palabra, em, la enseñanza que debe durar unos 25 minutos mínimo y luego un refrigerio. No convoque a la gente sin darle un refrigerio, ¿verdad? Así es que para cualquier pregunta o información puede escribir. Eh, Recuerde que al final del curso debe de enviar un informe con fotografías, eh, pues detallado de todo lo que hizo, ¿verdad? No se le olvide. Que Dios lo bendiga y estamos en contacto.